Y empiezo a crecer y me doy cuenta de que pues sí me empezaron a gustar compañeros, pero que se portaban bien conmigo y se portaban agradables, me trataban bien, o sea, eran amigos y yo mismo me reprimía. Y decía, Ujú. es que no puedo sentir algo que está mal. Entonces, en cuanto yo sentía algo, pues me daba pues me daba para abajo. Y hubo una temporada de mi vida en la que todo el tiempo andaba triste. Entonces yo decía, es que ¿para qué vivo? Es que yo ni Claro, claro. siquiera comía, decía, para qué hacer cosas? ¿Para qué levantarme? ¿Para qué ir a la escuela? Yo quería ser sociable con todo el mundo, pero era como una manera en la que yo quería que me aceptaran porque yo me sentía rechazado. Ujú. Yo no era normal, yo no podía tener pareja, yo no podía hacer cosas que otras personas hacían. Entonces, por ese mismo motivo, yo como que a todo el mundo llegaba y vamos a tomarnos una foto y yo decía, es que yo quiero estar en la foto. Pues volteaban y me veían feo, así de que arrimado, Pero era como una necesidad de que yo sentía tanto rechazo por ser homosexual que yo quería ser incluido, pero más a fuerzas que porque me aceptaran. Entonces, Pero pues nadie sabía que lo eras no, o nadie sabía, nada no, más yo, nada más tú, pero pensabas como si, que todos me rechazaban. ajá, por eso. Ajá. Entonces, pues ya resulta que pues empiezo a crecer y crecer y yo me mantuve que nadie se dé cuenta, pero vieron episodios de mi vida en los que yo decía, pero ¿por qué estoy tan triste? O sea, yo decía, quisiera acostarme a dormir y ya no levantarme nunca. Y luego decía si quisiera morirme. De hecho, mi pensamiento en la adolescencia, como una persona homosexual, era de que cuando me iba a dormir, qué padre sería acostarme a dormir y ya no despertar. Porque si yo me muriera en este momento, yo sería recordado como una persona que hizo las cosas bien. O sea, no sería la vergüenza de la familia, no sería el apestado, el motivo de burla. O sea, si en este momento yo me muriera, sería recordado como el que hizo todo que tenía que hacer bien y todo está bien, ¿sabes? Entonces, claro que pues nunca me pasó, porque siempre que me acostaba a dormir me despertaba triste y era de continúale, pues ponte el uniforme y vete a la escuela. Ujú. Y, y así me la navegué y mis Ay, amigos quiero no abrazarte sabían. mucho a tu Joel del pasado. Sí, de hecho yo le di unos bachones, no te creas, no, pero Es que, ¿sabes algo? Ahorita que me dijiste, ahorita que estás platicando de tu infancia, que tú te trajiste ese comentario de tu papá, de orgullo de tu ajá, papá, o sea, también lo incrustaste en el otro en sentido, en tu todo, preferencia. porque yo quería ser un motivo de orgullo de mis papás. O sea, yo no quería que fueran a cometer ellos, yo no quería que con mis actos se les lastimara. Ujú. Entonces resulta que en una clase había compañeritas que sí sabían que yo no era heterosexual, pero que yo lo tenía bien escondido. Tenía una compañera que estuvimos juntos en la primaria, en la secundaria pues en diferentes salones, y en la prepa, bueno, en el bachillerato nos tocó juntos. Y claro que pues ella tenía toda una vida de conocerme. Ujú. Y hubo una clase en psicología donde la maestra nos pidió que hiciéramos una exposición de los grupos marginados. Entonces, pues no, que sí. Y me acuerdo que me organicé con mi equipo y hablamos de los tarahumaras. Y todos presentaron un grupo. Y de repente un grupito donde estaba mi compañera, ella dice, es que queremos hablar de la comunidad LGBTQ. Y se ponen ellos y empiezan la presentación, no, pues que las personas de la comunidad LGBTQ no son aceptadas por la sociedad, ellos pues, y los frenó la maestra, detengan la exposición, dice, pues, ¿qué están pensando? Dice, los grupos de personas que están en estado de vulnerabilidad son las que no pueden cambiar, pero los homosexuales, ellos deciden ser anormales y ellos están mal. Y cambien toda la exposición, dijo, eso no está bien, dijo, estamos en un grupo de clases, estamos trabajando, estamos aquí en la escuela y no pueden aquí venir a hablar de que eso es normal. Dice, claro que no. Y se pone mi compañera, dice, maestra, pero es que ellos no lo eligen, ellos así se desarrollan y claro que sí lo eligen. Y claro que ellos pueden elegir ser normales, ellos pueden ser diferentes, pero ¿saben por qué son, como decía la maestra? ¿Saben por qué deciden que no quieren ser normales? Por la depravación. Y es que las personas cuando son depravadas, que empiezan a experimentar porque no están satisfechos con que el hombre que debe de ser de la mujer y... No, pues en cuanto empezó la maestra con el tema, yo nomás me puse duro y pelaba los ojos y que nadie volviera a verme porque sentí vergüenza de todo lo que decía.
Ajá. Y yo viendo la postura de la maestra, que era compañera de mi papá, y viendo que mis compañeros eran estudiantes, alumnos de mi papá, y viendo que de la escuela mi papá daba clases, era de que nadie lo sepa. Ujú. Que nadie lo sepa porque yo no le quiero dar a mi papá esa vergüenza. No quiero que mi Ay, mamá no, pase qué esa difícil. vergüenza, no quiero que mi hermano tampoco. O sea, entonces, pues me fui a la... De hecho, yo me peleé con mi papá porque por el problema económico de mi familia, yo no pude, pues yo tenía muy limitadas mis opciones para la universidad. Y mi papá me dice, está la normalidad Aguilera. Y yo, caray, eso es algo muy privado de lo que voy a compartir, no había comentado con nadie. Ajá. Yo le decía que no, pero no porque no quisiera estudiar allá, sino porque yo sabía cuál era mi condición. Y yo me acuerdo que un día le grité y enojado y me puse y le dije, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a ir a meter a un internado de hombres? Le dije, y claro que me va a ir peor, pero él no me entendía. O sea, yo no No sabía por qué le podía, decías eso. no sabía porque mi miedo era de que fuera para allá y se fueran a burlar de mí, que fuera a hacer la comidilla, o peor del caso, yo decía que me llegue a enamorar de alguien. Ujú. Entonces era mi miedo porque mi pensamiento era de que esto no es normal y en un futuro voy a cambiar. Porque en esa época yo esperaba que en un futuro iba a llegar una chica, que yo me iba a enamorar, que todo iba a estar bien, que yo iba a tener una familia, que me iba a casar, que iba a tener hijos. En ese momento era de que yo me visualizaba a futuro y decía todo lo correcto, o sea, lo socialmente correcto. Ujú. Yo me veo casado, yo me veo con hijos, mis papás van a ser abuelos por mi parte. Y decía, ¿cómo se le ocurre que me voy a ir a meter a una escuela, un internado de hombres? Ujú. Iba totalmente en contra de lo que yo quería.